Bueno, vea, va. Lo he hecho ya con mil veces. Y el puto móvil, mide los cojones. A ver, vamos a ver cómo ha ido hasta ahora el segundo trimestre, ¿vale? Nosotros estamos construyendo un relato académico a través del estudio de autores, a través de los apuntes, a través de lo que se dice en clase. Y entonces intentamos resolver un problema, ¿vale? Que hemos planteado. Y es cómo hemos llegado hasta aquí, hasta el mundo en el que vivimos cada día. ¿Cuál es la situación que realmente nos aflige y nos interesa entender, ¿no? Entonces, hemos visto cómo el mundo global empieza en el año 91 con el fin de la Guerra Fría y el enfrentamiento, que es un periodo histórico después de la Segunda Guerra Mundial, entre el 45 y el 91, que es un enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Cuando se diluye la Unión Soviética, el conflicto entre el capitalismo y el comunismo deja de ser un conflicto importante, porque el fin del equilibrio ya es evidente. Se desarrolla a través del fin de la Unión Soviética una estrategia industrial que hemos llamado deslocalización industrial, que es la expansión de las empresas occidentales, sobre todo, a través del tiempo y espacio geopolítico. Es decir, que una empresa pueda dominar un amplio territorio de, a partir de un carácter económico y social, eh, que controle a partir de los precios, las políticas de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se abre este campo de acción para las empresas, ¿vale? La realidad del trabajador es la misma que la de las empresas. Ya dijimos que no. Y la competencia de las grandes empresas está basada en un sistema igualitario, de lucha y de recursos respecto a las pequeñas y medianas empresas de cada país o cada zona. Pues parece ser que no. Entonces, para muchos, el mundo global no deja de ser otra forma imperialista, esta vez de carácter económico, del mundo sobre todo europeo o occidental, hacia países en vías de desarrollo o pobres, ¿no? Entonces, la relación de nuestro mundo es a partir del espacio, de las estrategias empresariales y políticas, y del tiempo, es decir, del desarrollo tecnológico, que está sustentado a partir de la obtención de los diferentes recursos naturales o humanos, ¿no? Entonces, este mundo se domina a partir o la forma de dominación de este mundo global es a partir de la producción. Pero, ¿la producción es infinita? No, ¿vale? La producción no es infinita porque los recursos naturales tampoco lo son. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que al cabo de los años, la producción ha desacelerado. Aunque crece de manera constante, está frenando. ¿Por qué? Porque las tasas de productividad sí que han aumentado. Las tasas de productividad han aumentado gracias a que el desarrollo tecnológico mediante las diferentes revoluciones industriales cada vez es más sofisticado. ¿Esto qué ha provocado? Pues que, teniendo en cuenta el factor demográfico, cada vez somos más personas, hay cada vez más personas que tienen menos oportunidad de trabajar. O hay menos margen o menos oportunidades laborales ahora que hace 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque las máquinas están ocupando su lugar. ¿Y esto qué ha hecho? Que haya habido una brecha entre tasas de productividad y producción que ha fomentado la desigualdad social.
Y el factor demográfico es uno de los factores importantes que hemos de entender. ¿Qué organismo debería equilibrar esta desigualdad? El Estado, que es el creador, a partir de las diferentes políticas que hay dentro de su ámbito territorial, que ha de crear sistemas igualitarios. Pero ¿hoy esto es posible? No. ¿Por qué? Porque si cada vez hay menos gente que pueda trabajar, o el margen de trabajo cada vez es menor, y la gente cada vez es mayor, esto provoca que cada vez la gente sea más pobre, o que haya un mayor margen de gente con problemas financieros. ¿Esto afecta a los impuestos? Sí. Si cada vez se pagan menos impuestos, el Estado cada vez es más pobre. Entonces, si la gente cada vez es más pobre, consume cada vez menos. Y entonces, ¿se puede seguir produciendo al mismo ritmo? No. Y muchos de los productos, entonces, no serán útiles. ¿Dónde están esos productos? En los almacenes. Entonces, ¿se necesitará cada vez más mano de obra? No, cada vez menos. Hasta que todos esos productos que están en esos almacenes no sean absorbidos. ¿Esto es posible hoy en día? Por lo menos a corto plazo, no. ¿Por qué? Porque nosotros, las poblaciones de las diferentes partes del mundo, hasta la de nuestros vecinos y nosotros mismos, nuestro margen de maniobra económica cada vez es menor. Entonces, si el empresario no puede contratar a más gente porque su negocio en sí cada vez produce menos, ¿él está ganando menos? Bueno, sí y no. O sea, su margen de maniobra es mucho más amplio, el de las empresas, sobre todo grandes, que el de las personas. Entonces, si ellos ven que mediante la producción no pueden ganar, lo harán mediante el precio. ¿Cómo? Pues mediante la inflación. ¿Es la inflación un síntoma o una causa? Bueno, a ver, lo que sí es real es que si la señorita Manolita quiere ir a una tienda y ve que esa tienda, que la fiaban, que había ido los últimos 20 años, que conocía al jefe, que se llama Ramón, que en este caso era panadero, y le compraba el pan, y cuando a 50 céntimos, y cuando no tenía dinero, se lo fiaba. Si cierras el señor Juan, la señorita Manolita tendrá que ir al Alcampo, al Consum, al Carrefour, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el Carrefour no fían, ni en el Alcampo tampoco. Por lo tanto, si la señorita Manolita, señorita Juani no pueden comprar pan, porque el precio no es de 50 céntimos, sino es de 1,50, pues tendrán que comer sin pan. Y así con el arroz, y así con los garbanzos. Por lo tanto, sí, al final la inflación puede ser un síntoma y a la vez una causa. ¿Eso significa realmente que... ¿O qué significa realmente? Pues que, por ejemplo, si tú para trabajar, para poder comprar un carro de la compra que tiene de media creo que son 120 euros, 20.000 pesetas de antes, tenías que trabajar 8 horas y comprabas con ello los 10 productos que te eran necesarios para poder vivir. Ahora, con esos 120 euros ya no puedes comprar esos 10 productos. A lo mejor solamente puedes comprar 4, con lo que tendrás que trabajar en vez de 8 horas, 10 o 12 para poder conseguir lo mismo. Con lo que el valor de la moneda que tú ganas a través del trabajo se ha devaluado. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues a partir de
las políticas crediticias que se generaron sobre todo después del año 2001, después de la caída de las Torres Gemelas. ¿Qué pasó? Claro, el mundo ya no era seguro. Y si no era seguro, la gente iba a gastar. Sí y no. A la larga, no. Entonces, había que incentivarles. ¿Cómo? A través de los créditos. Basura. ¿Vale? Entonces, ¿eso significa que la gente estaba viviendo de puta madre? No. Era una ilusión. ¿Qué generó esto a la larga? Endeudamiento. Y más a la larga, empobrecimiento social. ¿Por qué? Porque una vez reventó la burbuja, tú no solamente eras pobre, sino que debías dinero. Y entonces tu margen de maniobra no es que fuera así, es que directamente no existía. Entonces la gente tiene que vivir. ¿Y qué es lo que hicieron? Desarrollar economías clandestinas. ¿Vale? Que es lo que se hace en muchas partes del mundo, y no solamente en muchas partes del mundo, a lo mejor a dos, a dos puertas de tu casa o a dos edificios de tu calle. ¿Vale? Las economías clandestinas viven al margen o fuera de las leyes estatales. Entonces, un Estado cada vez más pobre y cada vez más dependiente de las grandes empresas, ¿tiene futuro? ¿Estamos afrontando lo que es el fin del Estado, como lo hemos conocido hasta ahora? Y después, otra pregunta. El- eh, ¿Podemos nosotros decir que nuestros hijos serán o tendrán una vida más próspera que la que hemos tenido nosotros? Si no es así, ¿dónde queda la idea o el eje o el motor de la ilustración, el progreso social? Y si ya no existe progreso social, ¿es el fin de la historia moderna? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Es lo que hemos denominado mmm, incertidumbre social. ¿Qué nos demostró la pandemia? Que nuestro sistema social era frágil. Tan frágil que realmente eh, se nos podía manipular de tal manera que podíamos provocar mediante una ilusión la caída de lo que habíamos construido a nivel social y a nivel económico en los últimos 20, 30 años, por no decir 70, que era el estado del bienestar. ¿Es el estado del bienestar una mentira? No sé. Por lo menos, hoy en día no deja de ser ciertamente una molestia. Para algunos, claro. Pero si sin estado del bienestar, mucha gente, pues, se hubiese ido al carajo. ¿Eso significa que tengamos que estar fomentando políticas de ayudas y ayudas y ayudas a la gente con necesidad? A largo plazo parece ser que no es viable. ¿Y qué papel tiene la guerra de Ucrania? La guerra de Ucrania es la obra de teatro que se ha creado en los márgenes de entre Europa y Asia, que vuelven a reflejar que el conflicto entre el modelo asiático, económico y social, y anglosajón u occidental sigue vigente. ¿Eso significa que que las guerras, que la guerra, lo que vemos en la tele, los muertos, tal, no es real? No, sí, sí que es real. Pero la guerra realmente importante no se está desarrollando en Ucrania, se está desarrollando en la Unión Europea, en las Naciones Unidas, en el Kremlin,
¿Mm? Y se están viendo o están fluyendo a través de las redes sociales como Twitter. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué nos quieren decir? ¿O qué podemos entender? Pues que las guerras no siempre son iguales. Siempre tienen un punto de barbarie, de caos. Pero esta ya pasó en la Segunda Guerra Mundial. Esto se está presentando de una manera civilizada. No significa que no sea cruel. Simplemente que se ha presentado siguiendo los estándares que el propio sistema económico y financiero capitalista permite. Y las muertes y la destrucción son daños colaterales. Tenemos una visión tradicionalista de lo que son las guerras, pero hoy las guerras las desarrollan los burócratas, los hombres con corbata, que con un maletín pueden fomentar más barbarie que nunca haya podido fomentar un general en toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿en qué posición estamos? Pues en una posición de transición hacia un mundo que desconocemos. ¿Pero podemos entenderlo? Sí, a través de los diferentes autores que estamos leyendo, a través del pensamiento, a través del análisis, a través de la crítica. ¿Vale? Entonces, muchas de estas cosas las hemos tratado en clase. Si tenéis alguna pregunta, lo que sea, me la formuláis y, y la tratamos. ¿Vale? Muchas gracias y que Dios os bendiga.